Bueno, Señor, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, una vez más, esta vez con un motivo muy lindo que es después de 2 años juntarnos otra vez para el estudio bíblico. Te pido que traigas en esta hora a través de tu Espíritu Santo revelación, que nos traigas entendimiento, sabiduría. Te pido que nos despojes de todo pensamiento, de toda preocupación, de toda distracción, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que nos liberes de todo eso y que podamos tener la mente, nuestro corazón dispuestos a recibir tu palabra. Te pido que todo lo que estemos leyendo hoy a través de la Biblia sea para edificar no solamente nuestros corazones, sino que también lo podamos aplicar a nuestra vida diaria y que también sea de bendición para otros, que podamos predicar, así como nos dejó de mandamiento nuestro Señor Jesucristo, ir y predicar a toda criatura. Así que en esta hora te pido que nos des un espíritu dispuesto a recibir tu palabra, solamente para eso. Que nada ni nadie nos distraigan, que nada, ningún tipo de espíritu inmundo venga a querer distraernos de tu voluntad. Así que te doy gracias por este momento tan agradable y te doy gracias, mejor dicho, por la oportunidad que tengo nuevamente de poder hacer un estudio bíblico. Te pido también, en el nombre de Jesús, que me des la capacidad para poder prepararlo con más tiempo y que sea siempre tu voluntad. Así que te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias primeramente, Señor, te doy gracias por estar acá con mis hermanos, Señor. Te doy gracias por este encuentro, Señor. Tú sabes el anhelo de mi corazón. Sabes que yo siempre he querido estudiar la Biblia, he ido a lugares y no he podido encontrar el estudio, Señor. Y tú me has traído nuevamente acá, a mí y a mi marido, Señor, y por eso te doy gracias. Te doy gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos, y te doy gracias por Luciana, Señor, que ella siempre nos recibe, Señor, que nunca tuvo un no, Señor. Las veces que le he preguntado, siempre es un corazón predispuesto, Padre. Y por eso te doy gracias, Señor. Gracias por este momento y que nuestra mente y nuestro corazón se abra, Señor, y que toda prédica que nos mandes tú, Señor, que podamos recibir, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Señor, te pido, te agradezco por encaminarnos acá nuevamente al estudio bíblico, a Luciana y a Daniel y a la señora, ¿cómo se llama? Lidia. ¿Cómo? Lidia. Lidia, la señora Lidia, a Nati y yo, bueno, que nos incorporamos acá, tu llamado. Eh, Tú haces todo, Señor, te agradezco por todo, te pido perdón por todo. Y bueno, y sigo orando por mi hijo, por mi madre, y lo dejo todo en tus manos, Señor. Amén. Y bueno, gracias por todo lo que me das, por un buen salir, un buen entrar, un buen dormir, un buen despertar. Y bueno, que bendigas a todos, Señor. Y que esto sirva para alimento. Y bueno, en nombre de Jesucristo, has hecho todo demonio, todo mal, todo que quiere interrumpir este estudio bíblico, lo acechamos y lo tiramos al infierno, Señor. Y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. 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 En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor, te doy gracias que tú me trajiste a esta reunión hermosa que hoy nos da nuestra hermana Luciana, que sea de bendición toda la palabra que ella nos enseñe en este momento y que sea bendición para todos mis hermanos que estamos acá y que todo se cumpla como tú digas, no como nosotros deseamos, Padre Santo. Te doy gracias por un día más de vida, por mi hijo que está aprendiendo la palabra, que es Daniel. Te doy gracias por todos mis hijos, todos mis nietos y por toda la gente que conozco y que todo sea de bendición lo que hoy nos enseña. Gracias, Padre Santo. Bendice esta casa con tu gran poder, y a nuestra hermana Luciana, que sea ella de bendición para todos nosotros, Señor. Amén. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. En nombre de Jesús, yo voy a agradecer la oportunidad esta de empezar en la palabra verdaderamente a través de la reunión. Amén, Jesús.
voy a pedir porque no nos interrumpan, porque como es sabido, siempre se interrumpe. Y voy a pedir que abras mi corazón Amén, Señor. Amén, Señor. a todo y absorba todo conocimiento Amén, que pueda Jesús. tomar de la mesa de gente que está en la palabra y yo que estoy empezando y absorber y empezar a transitar el camino de Jesús. Este día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un poco la introducción, vamos a estar hablando sobre Éxodo capítulo 32, en donde es muy conocido para muchos. Ahí es en donde el pueblo de Israel recibe los 10 mandamientos, ¿sí? En el monte Sinaí. Vamos a hacer un pequeño comentario explicativo sobre cómo venía el pueblo de Israel. Estaba esclavizado en la tierra de Egipto. Esto comenzó a través de José, que es uno de los 12 hijos de Jacob. Entonces los hermanos querían matarlo, pero decidieron venderlo como esclavo. Vinieron unos ismaelitas y lo llevaron a Egipto. Ahí lo vendieron. Pasó un montón de experiencias. Hubo hambre en la tierra de Canaán y ahí entonces tuvieron que los hermanos de José volver a la tierra de Egipto porque ahí es en donde había abundancia de alimentos. Tuvieron que ir ahí para comprar los alimentos para sobrevivir y así es como entre idas y vueltas iban, venían, llevaban comida. Bueno, en definitiva supieron de que José no había muerto, que era la mano derecha del faraón y tenía muchísimo poder. Entonces Faraón convino en que pueda venir toda la familia de Jacob, o sea, el pueblo de Israel, y entonces terminaron yendo a Egipto, ¿no? Con 77 personas entraron a la tierra de Egipto y allí se instalaron en la tierra de Gosén y ahí se reprodujeron de una manera impresionante, a tal punto que, bueno, el faraón que conocía a José, que tenía favor a los ojos del faraón, este nuevo faraón, tuvo miedo porque la tierra de Gosén, la tierra del pueblo de Israel, se multiplicó tanto que era mayor a los egipcios. Entonces tuvo miedo de que los israelitas se pusieran en contra, hagan guerra contra ellos y los vencieran y terminen siendo ellos los que tuvieran poder, los del pueblo de Israel y los hebreos en ese tiempo. Entonces, por miedo a eso, los esclavizaron. A tal punto lo oprimían que solamente vivían para comer. O sea, vivían de sol a sol trabajando, llevando paja, armando ladrillos, haciendo todas las estructuras, las edificaciones que quería Faraón para... Siempre va a haber algo que moleste, ¿no? Bueno. Entonces, como les decía, lo tomaron como esclavo, vivían muy mal, pero lo único que tenían era alimentos, no les faltaba. Pero llegó tanto los gemidos hacia Dios, ahí reconocieron que Dios existía, ahí es en donde invocaron el nombre de Dios y Dios los escuchó. Ahí es en donde nace Moisés, se conoce la historia de Moisés y él es el que libera al pueblo de Israel y los saca de la tierra de Egipto, ¿sí? Ahí es en donde los libera y pueden ser libres. Todo esto tiene un contexto, es una representación de Cristo, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tiene que ver? Que Cristo ahí cumple la función del Salvador, es el que nos libera de la esclavitud. Pero me estoy saliendo de lo que quiero contar. Esto es la introducción realmente de lo que quiero contar. Entonces,
vamos a estar hablando de, como dije, Éxodo capítulo 32, en el monte Sinaí, en donde Dios mandó al pueblo de Israel a que se prepararan por 3 días, que sean limpios, que no estén con mujeres y demás, que laven sus ropas, para estar delante de la presencia de Dios y escuchar lo que Dios les iba a decir. Ahí iban a recibir los 10 mandamientos. Por el contrario, no fue lo que pasó. Fueron totalmente rebeldes. Pero le voy a hacer una introducción a esto. El monte Sinaí es, en la historia de Israel, una de las mayores oportunidades para que Israel recibiera la revelación de Dios ocurrió en el monte Sinaí. Pero desafortunadamente el pueblo no estaba preparado para la revelación de Dios. Es más o menos uno, siempre cuando escucha la historia que está escrita en la Biblia, uno siempre se lo tiene que ver como que nos está pasando a nosotros. A ver, ¿en qué lugar me encuentro yo? ¿Estoy dentro de la historia para bien, para mal? ¿Estoy copiando lo que Dios quiere o estoy siendo rebelde como en este caso, que es lo que vamos a ver? Por lo menos yo siempre, a mí me pasa siempre eso, siempre me lo aplico a mi propia vida. A ver, ¿qué estoy haciendo yo? A ver, ¿en dónde me encuentro? ¿Estoy en el lado bueno o en el lado malo? En el caso de estar en el lado malo, ¿qué tengo que hacer para volver? ¿Tengo posibilidades? Siempre hay posibilidades porque Dios siempre nos da oportunidades para volver. Si estoy en el lado bueno, a ver, ¿qué más puedo hacer para agradar más a Dios todavía? Entonces, esto nos ayuda, o por lo menos a mí siempre cuando hago un estudio bíblico, siempre es en retrospectiva. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué hago yo con esto? Bueno, como les decía, pero desafortunadamente el pueblo no estaba preparado para la revelación de Dios. En el capítulo 19 de Éxodo habla de que Dios instruyó a Moisés, no busquen, para que Dios instruyó a Moisés para que le ordenara al pueblo que en 3 días estuvieran listos, que lavaran sus ropas, que se prepararan y que no estuvieran con sus mujeres, que hubiera una separación, una distinción entre los hombres y mujeres con el propósito de adorar a Dios. No voy a profundizar en el tema, porque no es no es lo más importante de este tema, ¿no? Pero si Dios menciona que cuando uno tiene que adorar a Dios, el hombre con la mujer tiene que estar por separado, yo creo que tiene que ver con esto de si están juntos en todos los sentidos, ¿no? De intimidad, digamos. Cuando uno se separa, el tema de la intimidad está aparte, porque el deseo, el placer que uno recibe cuando uno está con su pareja, sea hombre o mujer, ¿no? En su respectivo sexo, ¿no? Siempre tiene que ser, obviamente, heterosexual, que es lo que Dios aprueba. Pero más allá de eso, uno, si está íntimamente ligado con su esposo o con su esposa, es como que no le está dando el lugar a Dios que Dios realmente necesita para que podamos recibir la información, ¿sí? Entonces, Dios en ese momento estaba pidiendo que se abstengan y que estén por separado las mujeres y los hombres. No Punto. lo sabía eso. Bien, sigamos. No voy a hacer mucho hincapié en eso, porque no es lo que quiero, no es a lo que quiero llegar. Sigo. Está bien, pero eso no lo sabía. Ahora lo aprendí. Allí en el monte Sinaí, para que puedan estar en el monte Sinaí y recibir la revelación de su palabra. Eso está en Éxodo 19 y capítulo 20, cuando menciona los 10 mandamientos, como les había dicho en la introducción. La importancia de esto es que Dios habló y los hijos de Israel lo escucharon. Pero ahora estamos en el capítulo 32 de Éxodo. O sea, en el 19 y el 20 ellos escucharon a Dios, ¿sí? Porque estaban preparados. Ahora vamos al capítulo 32. Ustedes como deber deberían empezar desde el capítulo 19, todos los sucesivos capítulos hasta llegar al capítulo 32,
cómo hay un cambio en el pueblo de Israel, ¿sí? Está bien. Amén. Eso es como de tarea en la casa, Sí, ponele. sí. Lo importante de esto es que Dios habló y los hijos de Israel lo escucharon. Pero ahora estamos en el capítulo 32 de Éxodo. Si tuviéramos que resumir inmediatamente después que los hijos de Israel en el monte Sinaí oyeron los 10 mandamientos, yo lo resumiría como rebeldía. Ellos no se prepararon y por lo tanto, debido a eso, fácilmente se desviaron del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, y no recibieron la revelación de Dios, como Dios había planeado. No cosecharon el resultado de una revelación de lo que hablábamos hacia el final del Éxodo capítulo 20. Esto quiere decir, hasta el capítulo 20 el pueblo de Israel escuchó. En el 32 se rebelaron. Y ahora vamos a leer para que entiendan de qué se trata, ¿sí? Este fue uno de los puntos más decadentes en toda la historia del pueblo de Israel. Esto que ocurrió en el monte Sinaí. En este capítulo 32, Moisés hará algo. Él recibiría las tablas donde están los 10 mandamientos y vamos a ver que el pueblo no estaba preparado. Ahora vamos a ver por qué no estaban preparados. ¿Cuál era el verdadero problema con Israel en el monte Sinaí? Pablo, me voy a ir al Nuevo Testamento, dice que la fe viene por el oír. El oír. O sea, ¿cómo recibió él cuando estábamos hablando antes de empezar el estudio? Que era por el oír. Al principio se rebelaba contra la gente que hablaba sobre el Señor, sobre su palabra y no quería escuchar. Después en algún momento es como que recibió. ¿Por qué? Porque todos tenemos un tiempo. Dios siempre llega a tiempo con cada uno de nosotros. Y no por eso uno tiene que decir, ay no, pero si yo esto lo hubiera sabido antes. No, porque Dios sabe por qué hace las cosas. Amén. Siempre llega en el momento justo. Entonces Pablo dice que la fe viene por el oír. Pero acá en el capítulo 32 dice, el pueblo vio. O sea que es totalmente distinto oír que ver. ¿Sí? Ahí estaba el tema. Tomaron decisiones basado en lo que veían en lugar de oír la revelación de Dios. ¿Qué tenían que hacer ellos? Oír lo que Dios tenía para decir y no ver. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento ahora lo vamos a leer. Se escuchaba, se veía fuego, se veían relámpagos, se escuchaban shofares, o sea, como bocinas. Había mucho ruido, se veía humo. Entonces ellos tuvieron miedo y se guiaron por lo que querían, por lo que veían. No tomaron decisiones en función a lo que veían. No, si yo me acerco me va a matar. Me va a matar. Sí, entonces por eso es que estuvieron errados. Y porque nosotros, por lo general, tomamos decisiones apresuradas. Y hablando siempre en términos bíblicos, ¿no? Que uno o lee una palabra y dice, o escucha una palabra y lo toma siempre a la ligera sin tener que tomarse el trabajo de estudiarla. Nosotros siempre, a través de esto, a pesar que esto es un estudio bíblico, uno lo prepara para poder enseñar, ustedes en sus hogares deberían corroborar que todo lo que uno está diciendo en el estudio sea cierto. Uno lo tiene que, no basta con este estudio, uno tiene que seguir leyendo. Por eso la tarea de leer desde el Éxodo, capítulo 19, hasta el 32, 33, estaría buenísimo. Entonces ustedes se van a enterar más, tienen una más amplitud de lo que yo estoy hablando y ahí corroborar que lo que uno está hablando hoy realmente sea lo que está diciendo en las escrituras, ¿no? Entonces, tomaron decisiones basadas en lo que veían en lugar de oír la revelación de Dios. Directamente no tuvieron la capacidad de oír, solamente veían, con lo que veían ya era suficiente, no quisieron saber más nada. Recuerden, en el jardín del Edén, Eva miró, percibió
ella vio ese fruto del cual Dios dijo que no coman. Ella vio que era bueno para comer. ¿Desde qué perspectiva? ¿Bajo el punto de vista de quién? Desde su punto de vista, o sea, desde el punto de vista de Eva. Pero ella se tenía que quedar con lo que Dios dijo. Dios dijo, no coman de él. Pero ella se quedó con lo que vio. A mí me gusta este fruto. Veo que es buena. Veo que es bueno. Y fue lo que hizo. Se dejó llevar por sus pensamientos, por sus propias decisiones y no acató las órdenes que Dios había dicho. O sea, nuestro problema fundamental de siempre es Que no obedecemos. no obedecemos lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros queremos hacer siempre lo que nosotros queremos. Y lo que hoy te tienta. Y así Sí, es el la problema. verdad. Ese es el problema. Ese. ¿Sí? Sumado a que nosotros estamos viviendo en un lugar muy mundano, en donde está lleno de tentaciones, pongámosle así por un nombre. Y entonces ahí es en donde nosotros tenemos que sostenernos de la palabra de Dios para saber qué es lo que es bueno, qué es lo que Dios permite, qué es lo que no, qué es lo que le agrada, qué es lo que no. Nosotros directamente ni siquiera nos tomamos el trabajo de preguntarle a Dios si esto que estoy por hacer o esto que estoy por comprar le agrada a Dios. No nos tomamos ese trabajo. Directamente nosotros creemos que es bueno, que nos va a hacer bien a nosotros y con eso basta. Y después vienen las consecuencias. Y después decimos, ¿pero por qué? Si estamos haciendo las cosas bien. No, nosotros creemos que es un bien para nosotros, pero está clarísimo que no, porque las consecuencias que vienen no son buenas. Entonces nos damos cuenta ahí. Bien, en el capítulo 32, el pueblo está tomando decisiones basándose en lo que ve y no, o en lo que perciben, desde su punto de vista en lugar de oír. Oír está relacionado con la fe y con actuar basándose en las instrucciones que Dios les dio a través de su voz. Ellos no respondieron al oír, sino que respondieron a lo que vieron. Vamos ahora sí a leer el capítulo 32 de Éxodo. Si quieren los leo yo y ustedes siguen con la mirada. Dale. ¿Sí? Dale. Bien. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. ¿Tenés tu celu para alumbrar acá un poquito? A ver, Porque por si allá. no tengo... Acá tenés. Vamos de vuelta. El becerro de oro. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Capítulo 32. Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Vamos a hacer el primer versículo, vamos a hablar un poquito. En principio, acá estamos hablando, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos ahí ya se apresuraron, no tuvieron paciencia. Convengamos que acá había pasado un tiempo prudente. Sí. Entonces, acá ¿qué pasó? No debemos tener expectativas, debemos pensar simplemente de acuerdo con la voluntad de Dios.
Echa a un lado cualquier expectativa que puedas tener en tu mente y simplemente escucha lo que Dios te dice. Que la esperanza sea que la palabra de Dios se cumpla. ¿Qué quiere decir acá? Dejó órdenes estrictas. Dios llamó a Moisés a subir al monte Sinaí porque ahí le iba a entregar nuevamente las tablas. Las tablas que en un momento, en Éxodo capítulo 20, él las rompió, ¿sí? Entonces, acá es donde se van a romper las tablas. Perdón, me confundí yo. Tardó 40 días y 40 noches en volver. Por eso es que el pueblo de Israel dijo, ¿qué pasa acá? No vino más este hombre. ¿Qué le pasó? ¿Se murió? No vuelve más. Ya está, para mí, si no come, no bebe, ¿qué piensa uno? Lo primero que piensa, no podés estar 40 días sin comer, no podés estar 40 días sin beber. Entonces, el ser humano tiene mucho de eso, de pensar siempre para sí. O sea, lo común es, bueno, yo pienso que le pudo haber pasado esto, aquello, y empiezas a sacar conjeturas cuando en realidad hay que esperar cuál es la voluntad de Dios. Si Dios dijo, bueno, tiene que estar acá 3 meses, y tenés que esperar esos 3 meses. ¿Por qué vos te apresurás? No hay un tiempo determinado, pero las personas pasaron 40 días y ya creyeron que algo le pasó. No es como nosotros. Claro, bien. El problema es que el pueblo de Israel tenían ideas preconcebidas de cuánto tiempo Moisés debía estar allá arriba y si debía bajar por la mañana o por la tarde. Pero todo eso era especulación, sus expectativas. Lo curioso de esto es que dice que el pueblo se reunió. El término Ha'am, que está en hebreo, significa que el pueblo estaba unido y no precisamente para agradar a Dios. Y este es un fenómeno que sucede con frecuencia. Me refiero a que la gran mayoría de la gente está reunida en lo que va en contra de la voluntad de Dios. Ahí es en donde empezamos a hablar sobre un poquito el versículo 2, en donde se acercaron al sumo sacerdote Aarón y ahí le dijeron, bueno, haznos dioses. No solamente un dios, haznos dioses para adorarlo. Ahí donde empezaron a hacer imágenes y todo, ¿no? Y que Moisés pasaba con las tablas. Sí, claro. Cuando la voluntad de Dios se manifiesta, solo una minoría, una pequeña minoría, lo reconoce. Solo los que tienen discernimiento, gracias a la palabra de Dios, a lo que han aprendido de las Escrituras. Pero aquí todo se basaba en su propio entendimiento, en sus propias ideas preconcebidas. ¿Discernimiento qué es? ¿Descubrir, revelar, sentir? Sí, discernir es saber la verdad de lo que Dios realmente nos quiere transmitir. Pero qué prueba que le ponía a Dios, ¿no? Siempre. Sí, Pruebas va a haber siempre. No, pero no porque Dios no sepa, Él sabe todo. ¿Cómo va a ser nuestra vida en un futuro? Mañana, todo lo sabe. La fidelidad. En realidad lo que no sabemos somos nosotros mismos, de nosotros mismos, qué somos capaces de hacer y qué no. O hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Entonces es como que Dios nos muestra cómo nos vamos autoconociendo, ¿sí? Y si tenés un espíritu rebelde como vi acá, a ver si hay posibilidades de corregir eso. Vamos a ver qué pasó. Esto no va de acuerdo al tiempo de Dios, sino que mide el accionar de Dios según su propio criterio. A lo que voy a este comentario es, como decía ella, nosotros no debemos determinar el tiempo de Dios. Y Dios no tiene los mismos tiempos que nosotros. En las Escrituras dice que 1000 años puede ser un día y un día como 1000 años y así. Entonces, nuestros tiempos no son los mismos tiempos que Dios. Punto. Es lo único que tenemos que saber. Por eso es que ellos se apresuraron y tomaron conjeturas y resolvieron en función a sus pensamientos. Jamás se tomaron el trabajo de pensar, ¿será que Dios quiere que pase esto? Pero había una minoría, ¿no? Una minoría que no se enganchó
Sí, había. Porque Sí. Aarón estaba en la palabra. ¿Por qué Aarón no habló con ellos, digo yo? ¿Por qué Porque, hicieron imagen? porque estaba Sí. primero También influenciado y él mismo todavía le Estaba costaba. como que le costaba. Son Le costaba 50, creer. 50 que te comen el oído. Y Sí. te comen Sí, el pero oído, la cabeza. recordemos que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto Salía se de Egipto. multiplicó. Sí. Era ¿sí? era mucha gente que salió. mucho. Por eso es que acá cuando dicen en el versículo 2, denme los zarcillos de las orejas de Sí. sus mujeres, sus hijas y sus hijos, imagínense que con esa cantidad de oro que recogió de los aretes, Hicieron la se vaca. hicieron un becerro de oro grande. Ah, No, ese es es una el vaca. becerro. Ima- Es un dios, una estatua. Imagínense, Una estatua, imagínense claro. Ah, la la gran vaca. cantidad de personas que había ahí en ese Tantas momento. mujeres, ¿viste? Por eso Con está el aritos de dicho, oro. como el dicho este, muchos serán llamados y pocos serán. Y pocos los serán escogidos. Sí, es verdad. Exacto, tal cual. El hombre no puede hacer a Dios. El hombre puede hacer solo ídolos. Es por eso que toda deidad que el hombre adore, que no sea al Dios de Israel, no es más que idolatría. Y es tan fácil que el hombre se aparte de lo correcto. ¿Por qué razón? Porque ellos quieren tener el control. Ellos han elegido al sumo sacerdote Aarón, haz para nosotros, de acuerdo a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, para que vayan delante de nosotros. Nosotros hacemos los dioses, le decimos qué hacer y luego los seguiremos porque están haciendo lo que nosotros queremos. Eso es idolatría pura. Por eso es que la gente siempre tiene la necesidad de hacerse imágenes, estatuas y todo eso. Necesita, el ser humano en su interior tiene la necesidad, nace con esa necesidad de depender de alguien, de un ser supremo, de nuestro creador. Obviamente que los que estamos en la palabra del Señor vamos conociendo la verdad. Entonces vamos descubriendo de qué se trata. Pero la gente que no y se refugia en un montón de religiones, empiezan a crear ellos mismos imágenes, idolatrías o dioses, ahí está, dioses, en función a sus necesidades. ¿Por qué? El gauchito Gil o el San la Muerte es típico de la gente que roba, que se droga. Es su Dios. Ellos crearon ese Dios. Ellos adoran a ese Dios. No van a ir a San Cayetano para que les dé trabajo. Porque ahí hay otro Dios. Están buscando un Dios para que les dé trabajo. O sea, ¿se dan cuenta que cada Dios que están haciendo tiene un significado? Sí. Es lo que la gente necesita y en función a lo que necesitan es lo que crean. Es idolatría pura. Y así es con cualquier cosa. Uno idolatra un auto, uno idolatra el trabajo, uno idolatra un hijo, uno idolatra los padres, o sea, es incontable las cosas que nosotros podemos idolatrar y realmente lo sabemos o es una manera encubierta que lo estamos haciendo. Pero hoy con este estudio nosotros tenemos que hacer eso, de descubrir a ver qué tan distintos somos del pueblo de Israel. Yo vi una señora que el hijo se le murió cuando tenía 3 años. Pasó 20 años. Y ella andaba con el buzo del hijo. 20 años. Hasta que fue a la iglesia. Y lo entregó. Y se despejó. Claro. Se despojó. Claro. Y después la señora a la semana dijo que se sentía aliviada y con paz que nunca la había tenido. Claro. Sí. Después de todo ese tiempo, cuando murió el hijo, hasta los 20 años que pasaron, no tenía paz porque ella no se podía despojar de la prenda del hijo. Sí, terrible. Terrible. Hasta que Dios le mostró la luz. Claro. Bueno, en fin, después vamos a hablar sobre el contexto de todo esto, ¿no? Moisés no baja y lo que se observa es que todo el monte está en llamas, se oyen shofares, hay relámpagos, hay humo, algo está pasando. Pero a ellos no les interesa lo que está pasando en los cielos. Ahí yo pienso que Dios estaba enojado. ¿Puede ser? ¿O qué era eso? Esa es la manifestación de Dios.
Fue Dios como estaba, para mí Dios estaba estaba diciendo, acá estoy, acá manifestando estoy. y sin embargo Moisés no tenía miedo, no es que se quería escapar ni nada, él sabía que era la presencia de Dios. Dios se puede manifestar de un montón de formas. En ese momento en el monte Sinaí era eso. Pero para mí que Dios sabía que Dios sabía. Perdón, No, Luciana, no. es que se cayó la bolsita y justo iba para allá. Y Bueno. alguien dijo, ¿qué está pasando? pasando acá? No, porque siempre, Sí. siempre decimos que cuando estamos acá, algo pasa. Dios sabía Esto todo. no deja de sonar, la gente viene o te pasa el vendedor o las Sí, bocinas. sí, para entonces, distraer. Bueno, sigamos. A mí, por ejemplo, me duele el estómago. Bueno, jodete. Cosa que no. Ay, no tengo. Cosa tengo que nada no para me. fumar. Yo vine re bien. Tenemos un omeprazol en la campera, en la camioneta. ¿Quiere un omeprazol? Ya falta poquito y tomamos, Bueno, ¿sí? bueno. Un segundito más. ¿Qué tomamos? No- Vino. Vino, sí. No, Entonces, ¿no te dije? algo Yo está quería comer pasando, pero a ellos no les interesa lo que está pasando en los cielos. No. No les interesa lo que Dios está haciendo, porque en la primera oportunidad que tuvieron para cumplir su voluntad, la voluntad de ellos como humanos, sus deseos, sus objetivos, rápidamente la aprovecharon y lo hacen de una manera religiosa. Pero toda cosa religiosa es obra del enemigo. Eso no está arraigado. Nada que pueda considerarse verdadera espiritualidad. Toda religión que no está basada en la Biblia es falsa. No es la verdad y debemos tener cuidado porque resulta muy común hoy en día que las personas ataquen el concepto de religión. Pero la Biblia en Santiago capítulo 1 habla de la religión. ¿Qué es la religión que nos habla las Escrituras? Visitar a las viudas y a los huérfanos en su tiempo de aflicción. ¿Santiago capítulo? 1. ¿Y por qué haríamos eso? Por nuestra fe en Dios. Dios tiene un lugar especial en su corazón para las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Entonces debemos mostrar el mismo compromiso especial, ese amor, esa afinidad, ese deseo de ayudar a otros en su tiempo de necesidad. Así que la religión es buena siempre y cuando esté basada en la Biblia. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Siempre nos confundimos porque nos vuelve a pasar esto. Pensamos como seres humanos, pensamos como en ese tiempo, el tiempo de Israel. Ay, el otro está necesitando fulanito. Acá en las Escrituras dice que tenemos que ayudar a las viudas, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. No, nosotros vamos y ayudamos al que nosotros creemos que están necesitando. ¿Nosotros cómo podemos ayudar? Llevando la palabra de Dios. Sí, obviamente, una persona está pasando hambre, sí, lo podemos ayudar, pero no es lo que Dios está diciendo en su palabra. Eso lo estamos haciendo la parte humana. ¿Se entiende que hay que separar las cosas? Si es viuda o huérfano, no te van a venir a decir, Pero, soy viuda. pero ¿entendés cuáles son las... y sabés cuándo te enterás? Cuando hay una congregación dentro de una iglesia. ¿Entendés? Sí. Ahí es en donde te das cuenta. Lo que pasa es que yo tenía, Jesús tenía discernimiento, sabía ya las necesidades de Sabía cada uno. todo lo que Nosotros- necesitábamos. Nosotros entendemos que Dios es amor. Bueno, pero ahora estás aprendiendo que en las Escrituras dice que ayudar es ayudar Con la palabra. a las Me viene una viudas, señora a y los me dice, huérfanos, a "¿Pero los cuándo extranjeros. te ayuda?". Bueno, vamos a seguir leyendo. Sigamos leyendo. Vamos al versículo 2 del capítulo 32. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Es verdad eso? No. No. No.
Pero a ellos les convenía que fuera así. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba mandando mandamientos, ordenanzas, estatutos, que es lo que vamos a leer después, a medida que vayamos estudiando, y la gente no quiere. No quiere. No quiere obedecer. No. No quiere. Por eso es que se aparta. Por eso es que solamente lee lo que le conviene, solo estudia lo que le conviene, solo aprende lo que le conviene. ¿Está bien? No. Seguimos estando en rebeldía. Sí. Seguimos estando en rebeldía. Estos Estando, se estando en la rebelaron. palabra, estás en rebeldía. Estando en la palabra, estamos en rebeldía. Sí, señor, es Que verdad. eso es lo que yo, como lo comentaba yo también, y ponerle el caso de tu hermano, están en la palabra. Sí. Pero hasta cierto punto, ellos mismos en rebeldía. Sigamos. Y Muy bueno está esto. versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. A ver, esto es muy importante para tener en cuenta. Estamos hablando de religión, era algo religioso, era como un culto, es algo que la gente, claro. Ahí ya lo creó el humano. Sí, ya voy a comer, voy a beber, voy a regocijarme, voy a danzar, voy a cantar, voy a esto. ¿En función de qué? ¿Adelante de qué? ¿De quién? ¿De un becerro de oro? O sea, estás mezclando las cosas cuando en realidad no es lo que Dios está pidiendo. Primero te dice, no tendrás dioses ajenos delante de Jehová tu Dios. No te harás imagen ni de acá, ni de allá, ni... O sea, los primeros 4 mandamientos que están en Éxodo 20 explica a la perfección y cómo es que alzamos nuestros ojos y vemos a nuestro alrededor y estamos llenos de idolatría. Porque no hace falta ser un San Cayetano, la Virgen de Luján, estamos llenos de idolatría, ¿sí? Entonces, pero como hacemos un culto de adoración, entre comillas, ¿a quién van a adorar? ¿De qué se van a regocijar? ¿De un becerro que hiciste con tus propias manos? Entonces, ahí es en donde se empieza a mezclar. Y nosotros, lamentablemente, tenemos muchas de esas malas costumbres. Empezamos a mezclar las cosas y ahí es en donde tenemos que volver a las escrituras. Tenemos que leer, y porque acá todo está acá. Todo nos menciona lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entonces, sigamos. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se ha hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pronto se han corrompido. No pasó mucho tiempo en el cual ellos salieron de la tierra de Egipto viendo un montón de milagros, de prodigios, viendo las 10 plagas, ver el mar rojo abierto para que ellos puedan pasar en seco. Tantas cosas vieron. O ahí mismo, durante el desierto, eso se lo comentaba ayer a él, en el desierto mismo, en donde había una columna de fuego durante la noche, porque en el desierto hace frío, y ponía Dios hacia una columna de fuego para calentarlos, o la nube durante el día, que en el desierto te calcinás, no podés estar, entonces Dios les ponía una nube en donde estaba todo el pueblo de Israel para que no sufriera el calor. Entonces, ¿no me vas a decir que esos no son milagros, que solamente Dios lo puede hacer? En donde ellos veían que era imposible salir de la esclavitud de ese pueblo así todo con este faraón que era muy poderoso, los pudo sacar igual. O sea, viendo tantas cosas, aún así quisieron hacer lo que ellos querían hacer. Pero nosotros estábamos ciegos, no veíamos las cosas que Dios hacía. Claro. Por eso que la gente no entiende
porque es como que tenemos algo que no Un nos velo, deja ver, ujú. un velo, no nos Sí. deja ver. Y o leer la palabra que nos entre Ujú. bien, no nos deja. Me cuesta mucho. Sí. Vamos al versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Cuando habla de dura cerviz, habla de que es un pueblo orgulloso, que es un pueblo que no tiene humildad. O sea, a ver, el primer concepto de orgullo, ¿quién no es orgulloso? ¿Quién no quiere tener la última palabra? ¿Quién? Y yo voy a hablar siempre desde mi experiencia. ¿Sí? ¿Quién no siente que, no, es así como yo digo, o es típico en el ser humano? Todos El tenemos yo, el ego, ¿entendés? Y no El ego más tener grande. humildad. Entonces, cuando habla de dura cerviz, habla de eso, del orgullo, ¿sí? Entonces dice que por cierto es pueblo de dura cerviz. Versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la tierra, la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés le habló orando al Sí, Señor. Orando exacto. para que perdone a su pueblo, porque si le sacó de un lugar y que después no le perdone porque la gente hicieron otro ídolo. ¿Por qué? Porque no lo conocían, no escuchaban de la palabra. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que te he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Él se está lavando las manos ahí, porque en realidad como diciendo, él convino, él les dijo: todo. tráiganme. Traiga que él Nunca lo hizo. dijo no. No. Bueno, porque me dije, eso es típico también, ¿no? Del ser humano, de querer lavarse las manos y echarle la culpa al otro. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo.
y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Eso dice Aarón. Mintió. No, ahí está diciendo, y yo No, le respondí, y ¿quién él le tiene respondió, oro? "¿Tiene oro?". Apartadlo, Él pidió. sepárenlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado con su hijo, con su hermano, para que él dé bendición hoy sobre nosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Bueno, hasta ahí. A ver, es más de lo que decía. En conclusión acá, el tema del estudio es que siempre se trata de hacer lo que uno quiere, lo que le conviene. Acá estaban fuera de lo que Dios había dicho. Por eso es que siempre hay que leer las escrituras. La conclusión es esa, es que tenemos que leer más, estudiar más, comprometerse más y hacer lo que Dios nos pide. Es arduo el trabajo, no es fácil, pero ahí es en donde nosotros recibimos la bendición, en el esfuerzo. Porque en las escrituras también dice que el esforzado, aquel es el que Dios va a bendecir, y que el camino del Señor no es fácil, para nadie, y que vamos a pasar por muchas pruebas. Pasa que uno quiere todo ya. Uno quiere todo ya. Todo ya. Yo aprendí eso, ¿sabes? Pero. Yo ya hace como 10 años que estoy esperando que me sane de mi columna, ¿viste? Ya quiero. Después entendí que pero bueno, los tiempos como no todo en son su de mano, nosotros. que él haga la obra Los con tiempos de él no son quiera. de nosotros. No. Y como dice, hay que tener esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Yo me hago una pregunta, pero es algo interno mío. Por ejemplo, cuando la gente pasa por una enfermedad o por dolores no físicos, nos preguntamos si estamos haciendo algo mal, o si estamos en pecado, o si falta de perdón de alguien, o porque yo creo que, porque como en su palabra Dios dice, cuando murió Jesús en la cruz, dice que todas las enfermedades se llevó en la cruz. Quiere decir que si vuelve, si nosotros lo estamos padeciendo, lo estamos viviendo, es porque hay algo que estamos, no sé, es como un llamado de atención. Para mí, puede ser que me equivoque. Sí, de verdad. Puede ser que pase, o puede ser que esté equivocada también. Pero creo que Dios nos llama de distintas formas. La experiencia de él, por ejemplo, con respecto a que era una persona que vivía trabajando, a que
Lo único... Nunca supe parar. Mm. Nunca supe Ahí va a parar. contar mejor. Nunca supe parar y siempre, mi madre presente, no que miento, siempre fui yo para los demás. Ayudar acá, ayudar allá. Me siento yo. Bueno, Me siento- pero Luciana eso Luciana es... me conoce, me siento yo. Pero eso es sentirse, creerse Dios. Ella cuando me dice, vos te crees Dios. Y yo, mi madre, la nombro a ella porque cada vez que me ha pasado sentarnos a la mesa a comer y que ella agradezca la comida y diga gracias a Dios, digo no, gracias a mí. Gracias a mí. No. Mi papá dice así. 14, 16, 18, 24. No tenía un límite de horas de laburo. He laburado semanas, me he ido un sábado a las 3 de la mañana, he vuelto Sí. el otro sábado, o sea, una semana viajando, todo. Y siempre pude. Y siempre pude. Hasta que no pude. Hasta que ya no fuiste más. Hasta que no pude. Y es como me decía ella, ¿viste? En algún Tenías que momento parar. te iba a tener que parar. En algún momento te iba a tener que parar. Que fue muy doloroso. Para mí fue doloroso porque yo no sabía parar. Nunca. Otra vez vuelvo a decir a mi madre, porque, o sea, es testigo. Yo trabajo de los 7 años. Trabajo de los 7 años. O sea, a la calle. No sé parar. Y a mí me paró. Y ahí me di cuenta yo que yo no soy Dios. Que yo no lo puedo todo. ¿Entendés? Pero fue muy complicado entenderlo. Entenderlo. Porque digo, no, sí, siempre pude. Pero gracias a quien pude. Gracias a que el Señor te da la fuerza. Claro. Porque sin Él no somos nadie nosotros. Yo le digo lo mismo. Yo tengo 71 años. Y toda mi vida trabajé. Toda mi vida, como él dice. Yo tenía 6 años, estaba lavando mi ropa en el medio de la laguna. Mi mamá me mandaba a lavar mi ropa para que yo aprenda. Y me sirvió de todo lo que ella me enseñó. Porque a los pocos años, ella se murió. Y yo me quedé con mis hermanitas, así, así, así. ¿Y quién le hacía la comida? ¿Quién le hacía la ropa? Yo. Digo, ¿por qué? Porque mi mamá me enseñó. Me enseñó a hacer esas cosas. Si ella no me hubiera enseñado a coser, a remendar, a cocinar, a hacerme un fideo, mis hermanitos hubieran muerto de hambre. Porque yo tenía un padre borracho. No se ocupaba de nosotros, sí. Sí traía la comida, no es que no traía. Pero la que más hacía era mi madre. Porque ella se rompía trabajando, haciendo queso, haciendo crema, estando en todas partes, trabajando. Ella se murió a los 36 años, con 7 hijos, y uno que se murió con ella. Y yo me quedé con 11 años, y con una hermanita de 1 año y 4 meses. Y todo eso fue una lucha para mí. Y así, yo digo, yo creía en los santos, que en esto, de todo. Pero yo no me daba cuenta. Yo me fui a una iglesia, estuve en un colegio de monjas porque le pedí a mi abuela que me saque de la casa de mi padre. Porque él venía con gente borracha a mi casa y yo era chiquita y mis hermanitos eran chiquitos. Yo digo, esto no es vida para nosotras, somos 4 nenas. Y yo era chiquita. Pero los hombres me hacían ceba mate mi papá y me tocaban la mano. Y yo no entendía por qué me tocaban la mano. Yo le dije a mi abuela, no quería estar más en mi casa, yo me quería morir. Digo, pero pensaba en mis hermanitas, que si yo me muero, ¿qué van a hacer ellas? Entonces mi abuela nos llevó en un colegio de monjas, nos internó ahí. Y ahí algunas se quedaron, algunas nos trajeron acá a trabajar. Cuando fui un poquito más grande, mi abuela me trajo a Buenos Aires a trabajar. De sirvienta. Digo, ¿por qué no me dejaron ahí? Yo estaba bien ahí, con mis hermanas. Que por lo menos podía estudiar. En cambio así no estudié más.
Y después, así fue toda mi vida. Trabajé. Con mi marido trabajé. Cuando él se murió, trabajé. ¿Y usted qué piensa de eso? De lo que está diciendo, trabajé. Pero Es como, ¿está en bueno un o está momento- mal? No, en algún momento no, tenés que parar. yo en algún... ¿Pero está bueno vivir trabajando? No. no Vivir está trabajando. bueno, pero No. vos estás... vos sos chica, vos no entendés. Después me Es lo único trajeron... que conoció. Yo Pero no lo ahora le estoy conocí. preguntando. Pero ella lo único ella que lo Pero conoció ahora conoció yo de conocí grande. la palabra de grande. Bueno, Yo cuando se murió mi marido, era como que el mundo se había terminado para mí. ¿Por qué? Y tenía a mis hijos chiquitos. Y yo conocía con mi marido trabajar. Trabajé de sirvienta. Me junté con mi marido, seguí trabajando de sirvienta, de trabajo con él, de criar mis hijos, porque crié 7 hijos. Y después se murió y yo me quedé con un nene de 3 años. Así. Él era el más grande, el otro más grande no estaba. No, el otro que se quedó conmigo. Vos y Javier, los más chicos. Pero yo no estaba con vos. Yo Ya tenía no mi estaba familia. conmigo, ya tenía su familia, pero él venía siempre, estaba conmigo. No, yo siempre. trabajaba con Él ustedes, trabajaba y sí. venía. No, en eso Pero, sí. pero era lo que yo había conocido. otra cosa no conoció. Yo no conocí, No, a mí me encantaba la escuela, por ejemplo, cuando se murió mi madre, ella se murió ahora, el 9 de mayo, no sé cuántos años va a ser. Ese día yo dejé de ir a la escuela, porque mi mamá me mandaba a la escuela. Caminaba no sé cuántas leguas porque yo quería ir a la escuela, yo quería aprender. Ella me mandaba, pero ¿por qué se murió ella? Yo no supe más a la escuela, porque yo tenía que cuidar a mi hermanito, lavar la ropa de todo. Y bueno, yo decía, pero gracias que ella me enseñó esas cosas, yo aprendí a lavar, a cocinar, a cuidar a mis hermanitos chiquititos. Y después cuando me internaba en el colegio seguí con mis hermanitas. Los otros se quedaban en el campo. Yo vine a Goya, a vivir a Goya en el colegio con mi hermana. Pero después mi abuelo me sacó de ahí y me trajo a Buenos Aires. ¿Para qué? A trabajar de sirvienta. ¿Para qué? Para ayudarle a ella. Porque a mí no me daba nada. Yo estaba de lunes a lunes trabajando de sirvienta. Pero la plata la manejaba mi abuela. Yo no me compraba ropa. Y bueno, ves, tu papá. Después de ahí conocí. Después ahí mismo yo conocí, fue un poco más grande, conocí a mi marido a los 18 años. ¿Y cómo trabajaste? Y seguí trabajando con mi marido. De sirvienta de mi marido. De mi marido, seguí con el negocio, de sirvienta, criando a mis hijos. Pero Dios me dio mucha fuerza para todo eso. Y yo no lo sabía. Pero ahora que soy grande, yo sé, porque si él no hubiera estado en mi vida, yo no estaría, no sería nada ahora. Yo no hubiera podido criar a mis hijos porque se murió mi marido, que estuve mal. Después de eso, se murió a los 5 años, creo que empecé a ir a estudiar a la escuela. Terminé mi primaria. Y trabajaba y cuidaba a mis hijos y me iba a estudiar. Pero ¿quién me dio toda esa fuerza? Yo no lo conocía. Quiere decir que Dios siempre estuvo conmigo, nada más que yo no lo sabía. Después, yo lo conocí igual, cuando estuve con mi marido a Dios. Después nosotros nos alejamos, ya te dije que no habíamos alejado. Pero después de eso, yo después dejé, volví, después que se murió mi marido, después de muchos años, cuando tuve el accidente de mi hijo. Fue el accidente que perdió la pierna. La gente empezó a ir al hospital, y ahí él se entregó a Dios, mi hijo. Después, cuando él salió de ahí, después de tantos tiempos, tantos años, empecé a ir a la iglesia, y me llevó de vuelta a la iglesia. Yo fui a una iglesia, como vos decís, todo plata. Yo le dije a mi hijo, esta no es para mí, no me gusta esto. No me siento cómoda, no me gusta, no me toca nada acá. No voy más. No, mamá, porque él estaba cerrado, era
Pero no, ¿sabes lo que era mi hijo? Así con la iglesia. Venía de allá, de la Ferrera, a la iglesia, su mujer con el vestido largo por acá, porque la iglesia no te dejaban entrar con pantalones ahí, era todo vestidos. Las nenas, varones, todo vestido bien. No me hallé. Fui 2 veces y no fui más. Después pusieron una chiquita, por ahí cerca también. Pero eso quizás porque era más de lo mismo. Era papá. La iglesia No, yo no estaba tenía- más con papá y No, hijo. no, pero te digo que es como tener el hecho de tenías que ser así Sí, con tu marido, o sea, con el papá. no, porque yo no Y la podía. iglesia era lo mismo. Entonces quizás ahí debe hacer ruido la iglesia. Es volver a repetir algo que ya pasaste y dejaste atrás. Y cuando entré a la otra iglesia chiquitita, ahí yo me sentí tocada. Y ahí seguí la palabra. Después me bauticé. Usted le voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Usted qué piensa de la gente que habla en lengua? No sé, porque yo nunca hablé en lengua. Pero mi hijo Sergio sí habla en lengua. Sí. A él le toca mucho Dios, pero Claro. ahora está alejado. Eso Él sabe, y dice, sabe mucho. eso dice en la palabra, que cuando resucitó Jesús, al tercer día se reunieron los apóstoles y hablaron todo en distintas De lenguas. distintas lenguas. Y eso dice que baja el Espíritu Tu Santo, sí. y te usan lenguas. Y es lo que yo le quería hacer entender a él. Yo voy a hacer un comentario sobre eso. Bueno, Eso pero- está mal interpretado. Sí, también dice la palabra, Lo leí en la Está Biblia. la Biblia mal también. interpretado. Yo conocí una piba Pero que, no que era todos umbanda. reciben el Escuchá, don de lenguas. yo conocí una piba que era umbanda, a los 2 días ya hablaba en lengua. Después el cristianismo, a los 2 días hablaba en lengua. No, para. No. Está mal Te sacado. gritaba la oreja, te gritaba. Está en mal lengua. sacado de la Sí, Biblia. Las bueno, escrituras demonios. dice Dios, Jesús, antes de ascender a los cielos, ¿sí? Cuando resucitó estuvo 40 días más acá en la tierra, Sí. compartiendo tiempo con Tiempo. sus apóstoles, ¿sí? Pasados los 40 días, ascendió a los cielos. Le dijo, ustedes esperen un tiempo más acá porque van a recibir el Consolador, que es el Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, Claro. ellos estaban todos reunidos, alrededor de 200 personas, y ahí bajó el Espíritu Santo como forma de lengua de fuego, hablando en distintas lenguas. Pero Y el ahí Espíritu es en Santo, donde se no la gente. malinterpreta. Ahí es en El donde Espíritu No, Santo. pero el Espíritu el Santo. Espíritu sí, Santo bajó baja. como forma de lengua de fuego. Sí. ¿Sí? Ese es el Espíritu Santo. Y la gente en donde se posó el Espíritu Santo sobre la cabeza, empezaron a hablar en distintas lenguas. Pero ahí es donde la gente se confunde, donde está mal sacado de la palabra. Cuando dice, estamos hablando de 200 personas reunidas en el día de Pentecostés. Es una fiesta que se celebra y en donde vienen un montón de gente de un montón de lados, de un montón de lugares, no solamente de los alrededores de Jerusalén. Por ende, había gente que era de afuera, de otras naciones, y hablaban en otras lenguas. Entonces, el Espíritu Santo, cuando descendió en esta persona, habló la lengua de aquella persona que era de otra nación. Para que cuando el Espíritu Santo hablaba sobre la palabra de Dios, le revelaba la palabra a través de la lengua de aquella persona. No en lenguas espirituales, que es un error. Entienda ¿Y lo qué que es? estaba ¿Cómo hablando. Es un error. Que hablan en lengua. No, pero vos Es ponele, un si vos- error. si ¿Y vos- qué es esa lengua que usa el pastor? Eso Ah, no, ya, eso no yo existe, entiendo. eso. ¿Qué es eso? ¿Viste? No es. ¿Viste que yo tenía no es. razón? Haga explicarle Pero que le está viste, diciendo no, también. viste que No yo es. tenía razón, ella me discutía. Cuando haya Así eso no existe. Cuando haya ese tipo de lenguas espirituales, Eso se usa tiene mucho que en la haber Umbanda. un traductor que Mirá, yo le iba a te preguntar al pastor, traduzca pastor, ¿qué lo quiere que decir esa con eso? persona está Pero no me hablando. animes, ¿eh? Y ¿sabes qué? Esas lenguas no son espirituales que vienen del cielo, o sea, de Dios. Pues está No. el pastor hablando ahí, el predicador, y de repente, guau, guau, y yo digo, pero ¿cómo puede ser?
No. Y vos por ahí cerrar los ojos. A Estás veces no compenetrado y es, escuchás que la señora al lado está son hablando en lengua. modismos, la gente empieza a copiar, mucha gente de esos copian, escucha, copia y repite. Viste que te dije, Pero yo sabía. En fin, ese es otro tema Bueno, para hablar. pero Yo no, acá no, termino, ya me sacaste yo creo que me acá saqué, termino porque ella me el discutía. estudio bíblico de hoy y después en otro momento vamos a hablar de otra Vos cosa. me decías que no, viste que tiene razón, eso de lengua no existe.